Bueno, vamos a hablar de la gestión del agua, un tema que ahora está muy vigente a raíz de las lluvias y las inundaciones, sobre todo de los muertos en Valencia. Vamos a intentar teorizar sobre el problema del agua y de la gestión del agua. En la Tierra vamos a ver qué porcentaje hay de agua que realmente sea posible para nosotros bebible y cuál es la cantidad de agua total. En océanos y mares, que es agua salada, hay el 92%. En los glaciares, un 2,2%. En las aguas subterráneas, un 2,6%. En los ríos y lagos, un 0,02%. Y en la atmósfera, 0,01%. Con esto vemos que del total de agua, lo que puede ser bebible, que es agua que no es salada y que está a la mano de los seres humanos, que son los ríos y los lagos, es el 2% del volumen total del agua. En océanos y mares hay 1.286 millones de metros cúbicos. En los glaciares y la nieve, 24 millones de metros cúbicos. En aguas subterráneas, 23. En humedad del suelo, 16.500 metros cúbicos. Hielos, 300.000. Lagos, que ya es agua dulce, 176.400. En la atmósfera, 12.900. Agua de pantanos, 11.470. Ríos, 2.120 millones de metros cúbicos. La biomasa, 1.120 millones de metros cúbicos. Vemos cómo de todo este caudal de agua realmente la que es más posible de ser bebible y aprovechable, que es la de los ríos, es solamente una parte mínima del agua que hay en la Tierra. Acá tenemos la disponibilidad del agua dulce que hay en el mundo en relación con la población. Entonces vemos que en América del Norte y América Central y América del Sur tenemos más porcentaje de agua que el que se necesita para la población que vive. En Europa tenemos menos agua, hay un 8% en relación con un 13% de personas en Europa. En África también es menor la cantidad de agua que la necesaria para la vida de la gente, aunque en menos problema que en Europa, sobre todo, y cuando se hizo con seguridad este mapa, por la menor industrialización y la vida más simple y menos consumo de agua de la gente que vive en África que la que vive en Europa. En Asia tenemos una cantidad muy grande de falta de agua. Si comparamos en porcentaje, para un 60% de población hay un 34% de agua. Y luego tenemos Australia, que bueno, en Australia está equilibrado bastante la cantidad de agua con la de los seres humanos. Bueno, la disponibilidad de agua dulce, que aquí la vemos en las zonas más azules, es donde hay más disponibilidad de agua. Las zonas amarillas y las zonas naranjas son las zonas donde hay gran escasez de agua para la vida de la gente. Los usos dominantes del agua los vemos en este mapa. En color rojo, el uso dominante es industrial. El color verde, el uso dominante es para la agricultura, que eso es lo fundamental de los dos usos más importantes de agua. Bueno, en este gráfico vemos la diferencia abismal que hay entre el volumen de agua que se extrae, que es la línea más alta, y el volumen que vemos al lado, una línea mucho más baja, que es lo que realmente se consume. Todo lo demás, todas las diferencias de altura, sería la cantidad de agua que se desperdicia. Bueno, vamos a ver un poco el ciclo hidrológico, lo que se llama ciclo hidrológico del agua, que pasa del agua del estado líquido a gas, que proviene del sol y produce la evaporación.
El calor latente del vapor en contacto con las capas frías de la atmósfera se pierde y provoca la condensación. Cuando las diminutas gotas se unen hasta tener el peso que les permite caer, se produce la precipitación. Y entonces tenemos un ciclo permanente del agua que pasa de procesos de evaporación a procesos de condensación y precipitación, vuelve a evaporar con el calor del sol y entonces son procesos continuos. El agua permanece en el tiempo. Desde el inicio de los tiempos, la misma agua ha circulado una y otra vez, originando y conservando la vida. Ese circular permanente genera el llamado ciclo hidrológico del agua. Se puede afirmar entonces que ya los dinosaurios bebieron la misma agua que nosotros. Eso que parece una película o un cuento para niños es real. El agua es siempre la misma, va cambiando de estados y permanece. El tiempo de permanencia del agua es los glaciares de 20 a 100 años. La nieve sin cambiar de ser glaciar, o sea, hielo, a ser agua líquida, por ejemplo, o evaporarse. No es que desaparezca. Los glaciares están de 20 a 100 años. La nieve estacional, 2 a 6 meses. La humedad del suelo, 1 a 2 meses. El agua subterránea somera, 100 a 200 años. El agua subterránea profunda, 10.000 años. Eso nos demuestra la importancia que puede tener la contaminación del agua subterránea, porque la permanencia y la profundidad en la que está hace mucho más difícil que se pueda depurar que, por ejemplo, el agua de los ríos, que es superficial y está en permanente movimiento. Los lagos permanece el agua de 5 a 100 años y en los ríos de 2 a 6 meses. Ahora, la contaminación. Es interesante el tiempo que tarda en deshacerse, por ejemplo, las cosas que caen en el mar. Una botella de vidrio es indeterminado. Una lata de conservas tarda 100 años. Un calcetín de lana tarda solo 1 año. Todo lo que sean telas y productos naturales, entonces desaparecen, se deshacen más pronto. Un billete de metro, 2 a 4 semanas. Una lata de aluminio de 200 a 250 años. Madera pintada, 13 años. Cuerdas, 3 a 14 meses. Bueno, ahí se ve la importancia de cuando tiramos cosas al mar. Una botella de plástico no se deshace en 450 años. Hay una contaminación del agua permanente por la actividad urbana, sobre todo por la actividad que se produce en las ciudades, que además salen vapores, humos totalmente contaminantes que van a parar a la atmósfera y de la atmósfera van a parar tanto al agua como a los campos y a todo lo que es el espacio verde. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de los desequilibrios y las inundaciones. Este es un mapa antiguo del 1989, donde aparecen en España los lugares donde hubo inundaciones y en los círculos el número de desaparecidos, de fallecidos. Entonces vemos acá las zonas que, por ejemplo, ahora que hubo tanto problema en Valencia, no fue de los lugares peores, aunque sí al lado, y vemos como hay en algunos lugares un fallecido, en otros 4, en otros 6, todos producto de las inundaciones que hubo ese año. Entonces, ¿qué se puede hacer para buscar soluciones y evitar que haya inundaciones? Entonces hay respuestas estructurales, que son las presas, el encauzamiento de los ríos, los diques de contención, y otras no estructurales, que son la edificación preventiva, demarcación de zonas inundables, regulación y seguros sistema de alerta rápida. Esto del sistema de alerta rápida, como se vio ahora con el problema de Valencia, es fundamental.
Y lo que produce esas inundaciones, que son las precipitaciones, las fuerzas motrices, características de la cuenca de los ríos, que cuando hay precipitaciones abundantes pueden salirse de cauce, las presiones que son el cambio climático, cambios en el uso del suelo, que eso es muy importante, sobre todo si se olvida la importancia de la impermeabilización de los suelos. Entonces, las presiones que puede haber son el cambio climático, los cambios en el uso del suelo, que el suelo que era impermeable cuando era suelo verde y se construya, no se construya planteando impermeabilización, sino que se hagan impermeables, que es lo más habitual, lamentablemente. Y luego hay que tener en cuenta que la necesidad de respuestas, que son las presas, encauzamiento de los ríos, diques de contención, luego también edificación preventiva, demarcación de zonas inundables, regulación y seguros y sistemas, eso es fundamental y se vio ahora en Valencia, los sistemas de alerta rápida. Bueno, estos niveles de protección serían los niveles ideales que están lejos de tenerse en general. Una zona urbana o industrial no tendría que tener posibilidad de inundaciones en menos de 100 años. Infraestructura nacional importante, 75 años. Asentamientos aislados y carreteras secundarias, 50 años. La agricultura intensiva, unos 30 años, y la extensiva, 10 años. Y el estado natural, obviamente, nunca tendría que inundarse. En esa protección plena no sería aceptable ningún daño. Bueno, vamos a ver cómo para evitar inundaciones se han hecho grandes infraestructuras. En este caso es el desvío del río Turia en Valencia, que estaba en esta zona y ahora está en esta, y que realmente ese cambio evitó que se inundara el centro de Valencia, la parte urbana que ya estaba antes, la que se inundaba. Pero esto y otros ríos que hay más acá inundaron, ahora que vamos a ver fotos, esta zona, y como no estaba previsto, aparte de los problemas de no anunciar, se construyó, se llevó el río a un lugar donde no había construcción, pero en los años se llenó de construcción, pasó a ser urbano y tuvimos el desastre que tuvimos hace poco. La Voz de Galicia del 23 de octubre del 2006. Aquí tenemos una situación en Galicia con estas fotos de La Voz de Galicia del 23 de octubre de 2006. Y vemos los problemas de inundación, los coches y cómo han tenido que poner un paso de un lado a otro de la calle para poder pasar por el agua. Aquí también tenemos otros ejemplos también de Galicia, de La Voz de Galicia también del 23 de octubre del 2006, otra época de grandes lluvias y de inundaciones. Y esta es una fotografía de Valencia, de ahora, de los otros días, con el desastre de los coches atascados en las calles, sin poder, que han ido flotando y se han juntado allí, y que ha muerto mucha de la gente que iba dentro de estos coches, y todo el drama que conocemos de Valencia de ese momento. Bueno, ahora vamos a ver realmente qué es lo que ocurre cuando nosotros taponamos la salida del río hacia una ría, como es el caso de ese. Entonces vemos aquí cómo baja libremente, y en cambio esto es de septiembre del 60, pero a posteriori se construyó, incluso hay un hospital construido cortando desde la parte donde baja el río hacia la ría, y eso produjo bastantes inundaciones allí en la zona de ese.
Bueno, como arquitectos vamos a ver qué podemos hacer, aparte de lo que es la organización del territorio, los lugares donde se construye, qué podemos hacer para poder manejar el agua en un entorno urbano. Entonces están lo que se llaman sistemas urbanos de drenaje sostenible, más conocidos como SUTS, que son lugares que no son impermeables, sino que permiten que el agua se filtre hacia el interior y se evitan las inundaciones. Aquí vemos el pavimento con zona filtrante y un detalle donde se ve cómo son las zonas filtrantes. Aquí tenemos también una cuneta drenante, que también es importante para que allí no haya inundaciones en las carreteras. Y esto, que es un sistema de drenaje industrial, que es muy interesante, porque se pone por debajo de los suelos filtrantes y llevan, aquí se ve en el esquema, cómo llevan el agua hacia el subsuelo y evitan que haya inundaciones. Esto es el Parque de la Alameda en Santiago, donde Amparo Casares, profesora aquí en La Coruña, de la escuela, hizo un trabajo interesante para evitar que se inundaran estos caminos del Parque de la Alameda, la que puso justamente este tipo de elementos filtrantes por debajo y unos canales que recogían en el subsuelo el agua y controlaban y evitaban que se inundaran los caminos del parque. Y ahora, para terminar, vamos a ver un ejemplo muy interesante, que es un barrio en Hannover, en las afueras de Hannover, que se hizo gracias a la economía que permitió una exposición industrial, que es el distrito de Kreuzberg. Bueno, el distrito de Kreuzberg es un distrito en las afueras de Hannover, en la que se hizo una experiencia ecológica a todos los niveles muy interesante, aprovechando la capacidad económica de la Expo del año 2000. Entonces tenemos aquí, vemos la relación con Hannover, que es esta parte de acá arriba, cómo se relaciona con el resto de la ciudad. Y allí se hizo una gestión del agua muy completa, en el cual las aguas de escorrentía tenían que ser las del estado natural, con el terreno dedicado a producción agrícola, un caudal máximo de 3 litros por hectárea, y la condición del suelo que tenían era de escasa permeabilidad. Entonces hicieron propuestas que combinaban infiltración, retención, tanta agua de lluvia como fuera posible en los espacios públicos y en los privados. Y había componentes superficiales y subterráneos que vamos a ver. Aquí tenemos una zona, la que se ve acá a la derecha, que ya estaba preparada para que en la época de grandes lluvias fuera inundable. O sea, está controladas las superficies de inundación. Aquí también tenían un gran lago al lado de la escuela y todo un sistema muy interesante de, a las aguas que iban por debajo del suelo de una manera subterránea por conductos, y donde tenían estas especies como de tanques, donde cuando llovía demasiado se acumulaba el agua y luego a medida que crecía, llegaba por ahí, por este tubo que se ve a la derecha, y cuando crece hasta arriba, ya se mete en el otro y sigue su camino. Con lo cual, y con el uso también del verde en esas zonas, evitaban las inundaciones. También las charcas de retención, que en época de lluvias son charcas y en épocas de sequía son lugar para juegos para niños, porque están en las zonas verdes entre los edificios. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Y aquí también tenemos ejemplos de cómo usaron desde una manera como elemento urbano
no solo controlar el agua, sino que era un elemento de juego, y un elemento incluso estético en lo que era el desarrollo urbano del lugar. Y por último, el tanque de agua comunal, que es ese elemento que se ve allí, que tiene como interesante que sale una parte hacia el exterior y toda la parte superior del tanque está usado también como lugar de juegos para los niños. Bueno, para terminar, vemos también, esto es de la Expo de Sevilla, que es cuando se empezó con el tema de las aspersiones de agua, que son pequeñas gotitas de agua que se lanzan al ambiente para que se refrigere en lugares y épocas de mucho calor. Bueno, para terminar vamos a mostrar esta imagen lúdica en una exposición al aire libre en Suiza, donde el vapor de agua pasa a tener, y las gotitas de agua pequeñas, pasan a tener un protagonismo escultórico interesante. Y nada más. Nada más.